Estamos de regreso. Uno de los temas con los cuales nos despertamos y que ha generado polémica, sobre todo en las redes sociales, tiene que ver con el ajuste en el precio de las gasolinas, los cigarros, las bebidas para el 2020. Un ajuste que dicen algunos en realidad es un aumento. Sin embargo, el gobierno federal ha señalado que la población no debe tener ningún tipo de temor, que en realidad no habrá ninguna sorpresa desagradable. Hubo un sector ya en Twitter, tanto político como empresarial, que han cuestionado la congruencia del presidente de la República, que dicen no iba a haber gasolinazo y finalmente este ajuste o este aumento, señalan, es un gasolinazo para el próximo año. Para que nos explique a fondo, para que nos dé el punto de vista experto sobre qué es un IEPS, cómo afecta a la población, si es un aumento o no es un aumento, cómo tiene relevancia en el día a día de cada uno de nosotros. Se encuentra con nosotros el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, a quien como siempre le agradezco que tome nuestra llamada. Doctor de la Cruz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, pues ya de entrada le preguntaría, sobre todo para aquellos que no somos doctos en este tema, ¿qué entendemos por un IEPS, por un impuesto especial? Bueno, fundamentalmente lo que durante años se ha implementado, pues son incrementos o aplicaciones de impuestos en aquellos productos en donde no necesariamente se tenga nada más que pagar un IVA o un impuesto sobre la renta, sino un impuesto adicional, ya sea porque se considera que esos grupos de productos, por ejemplo, pueden ser dañinos a la salud, por ejemplo, que es el argumento para poner un impuesto especial, un impuesto adicional al consumo de bebidas alcohólicas o saborizadas, o en este caso, por ejemplo, al consumo de gasolinas, que es en esencia un impuesto por ser un combustible que de alguna manera se le agrega un impuesto para tratar de llevarlo a nivel federal o llevarlo a nivel estatal. Es decir, es algo que por una cuestión especial el gobierno decide agregarle un impuesto al consumo de ese bien. ¿La finalidad tiene que ser recaudatoria o tiene la intención precisamente de aportar socialmente? Digamos que en principio, por ejemplo, los impuestos especiales a los alimentos o a las bebidas alcohólicas o saborizadas, en principio el argumento es una protección a la salud, es decir, tratar de con eso inhibir el consumo o en su caso, por ejemplo en el caso de los cigarros, con ello destinarlo a la seguridad social para que en un momento dado el costo de la atención por el daño que en principio causa el consumo de este tipo de productos, pues ayude a que la salud, al sistema de seguridad de salud, para que pueda tener medicamentos y pagar la atención que ello implica. En ese sentido, pues además del objetivo recaudatorio, que no se puede negar, tiene un objetivo de generar recursos para la atención social. ¿Desde hace cuánto, doctor, se aplican los IEPS y qué tan bueno o qué tan malo ha sido su resultado en estos puntos que usted nos destaca? Bueno, ya ese impuesto tiene aplicándose por lo menos 3 lucros, y en donde en esencia, por ejemplo, en este año sí ha sido un factor de recaudación importante para el gobierno. Si nosotros observamos, es el que en realidad tiene una mayor capacidad recaudatoria por encima de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la caída en la recaudación de impuestos como el IVA, como el impuesto sobre la renta. Es decir, no es un impuesto que pueda desaparecer de la noche a la mañana ningún gobierno, sea de la tendencia que sea. No. De hecho, digamos, ahorita los IEPS son prácticamente los únicos que manifiestan una evolución positiva, es decir, un incremento en su recaudación en lo que va del 2019. Ahora, doctor de la Cruz, en el caso concreto del tema de la gasolina, ¿es un aumento, no es un aumento, es un gasolinazo, no es un gasolinazo? ¿Cómo lo dimensionamos? Es un ajuste en el impuesto, o sea, al final de cuentas es un incremento en el impuesto. Si bien podría pensarse que por su magnitud yo no creo que sea un gasolinazo, pues sí, evidentemente se eleva para con ello buscar incrementar la recaudación del gobierno para con eso complementar sus ingresos y los gastos que ha planeado. ¿Por qué tienen que entrar los IEPS, en pocas palabras, y usted corríjame, por favor, usted que es el experto, a salvar el tema recaudatorio? Así podemos definirlo, que salvan el tema recaudatorio. ¿Qué hoyos tapan en cuestión del manejo fiscal de nuestro país?
Yo creo que dos básicos. El primero, que la plataforma de producción de Pemex, es decir, de petróleo en el país, está por abajo de lo presupuestado. Y segundo, porque por el bajo crecimiento del país, la recaudación del IVA, del impuesto de la renta, pues también ha sido inferior a lo estimado. ¿Se está politizando la discusión de los IEPS, doctor? ¿O se ha politizado desde un inicio? Digamos que desde hace 3 años, cuando se decide liberar el precio de los combustibles, el IEPS saltó a la vista pública, es decir, desde antes entre los especialistas era un elemento que se estaba manejando, pero evidentemente en los últimos 3 años, cuando se decide liberalizar el precio de los combustibles, pues ahí es en donde el IEPS se hace de vista pública y al final del día pues se ha politizado desde ese momento. ¿Con consecuencias? ¿Ha traído consecuencias o sí se ha logrado que la discusión, que el debate del IEPS pueda aportar más en lo económico que ser afectado políticamente? No, yo creo que al final del día la discusión pues poco ha incidido en la aplicación del impuesto. El impuesto al final del día tiene un objetivo de finanzas públicas, que por un lado es recaudatorio, que por otro lado es de complementar los gastos, como hablábamos hace un momento, para ayudar a soportar el gasto social, sobre todo el gasto en la atención médica. Y entonces en ese sentido, pues no, me parece que la discusión pues ha sido muy amplia, pero propiamente no tiene no por eso se ha dejado de utilizar el impuesto, ni me parece no se va a dejar de usar, porque al final del día las finanzas públicas lo requieren. ¿Los IEPS existen en otros países, doctor? En algunos casos, es decir, al final del día hay, sobre todo en Europa, por ejemplo, sí, el caso del tabaco ha sido sujeto de diversos impuestos y de diversas campañas, porque de alguna forma se considera que hay un daño importante a la salud. Ahora, doctor, aprovechando su presencia y aportando precisamente abordando el tema de la política económica, estamos a punto ya de terminar este año 2019, el primer año de Andrés Manuel López Obrador al frente de nuestro país. Usted y yo hemos hablado en radio en varias ocasiones sobre cómo ha ido esta historia. ¿Cuál sería la conclusión o cuáles serían las conclusiones de este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia económica, doctor de la Cruz? ¿Qué pendiente nos deja para el 2020? ¿Qué aprendimos o qué en un momento dado, qué errores se cometieron? Bueno, yo creo que en principio el propio crecimiento económico deja, me parece muy claro que el funcionamiento del país está por abajo de lo que el propio gobierno esperaba, es decir, el crecimiento promedio de los primeros 10 meses del 2019 es de menos 0.1%. Esto, sin lugar a dudas, muestra que la economía está enfrentando un problema fuerte, sobre todo en el sector industrial, donde hay pues prácticamente una recesión. Ahí la caída son de 13 meses de forma consecutiva. Entonces yo creo que en ese sentido sí es evidente que por el lado económico aún hay pendientes importantes por resolver, mucho porque la inversión pública y privada está teniendo un desempeño también inferior a lo programado por el propio gobierno y a las necesidades del país. Entonces yo creo que en ese sentido el ajuste que el propio presidente López Obrador había planteado se va a requerir para el segundo año, es importante, y yo creo que también por eso este llamado, este pacto de inversión que se hizo con el sector privado hace unas semanas, en el sentido de que pues, es muy claro que la inversión necesita ser impulsada nuevamente. Doctor, es decir que los problemas económicos nos los generamos nosotros mismos más allá de un entorno internacional adverso. Yo creo que es una combinación de una desaceleración heredada, y era muy claro que la actividad industrial, sobre todo desde principios del 2018, venía avanzando, sobre todo en el sector de la construcción. El programa de austeridad, de ajuste fiscal, el cambio de gobierno incidió en exacerbar algunas de estas variables, y finalmente me parece que también el entorno internacional ha empezado a pegar, sobre todo en sectores como el automotriz. En el caso de la apreciación del peso, doctor, que es uno de los argumentos que utiliza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dice tenemos indicadores diferentes, la apreciación del peso es uno de ellos. ¿Qué se necesita o qué indicadores debemos de tomar en cuenta para poder llegar a una conclusión completa en materia económica y que no solamente se utilice o no solamente se maneje el que más convenga, en este caso, al gobierno federal? No, digamos que al final del día el análisis económico lo que implica es revisar
una gama amplia de variables, crecimiento, inflación, tipo de cambio, pueden ser unos, pero adicionalmente salarios, empleo, empleo formal, informalidad, las bolsas de valores, la entrada, salida de recursos, es decir, el análisis tiene que ser muy amplio, pero al final del día todo esto tiene que incidir en una variable que resume al final de cuentas el desempeño de la economía, que es el crecimiento, porque el crecimiento implica oportunidades para la población o la falta de las mismas. Entonces, en ese sentido, me parece que todo análisis tiene que acabar centrándose en qué oportunidades le habla a la población para estar mejor. El presidente en este año dijo, se acabó el neoliberalismo, se acabó este sistema económico. ¿Se puede terminar con el neoliberalismo por decreto? ¿Qué rasgos del neoliberalismo ve usted en esta administración? Yo creo que al final del día un modelo económico sí puede terminarse. De hecho, es deseable que se hagan ajustes profundos y que se hagan correcciones. Desde mi punto de vista sí era importante hacer varias correcciones. Sin embargo, al final de cuentas también es relevante que entonces se propongan alternativas. Desde mi punto de vista, aún México tiene una fuerte influencia del modelo anterior, sobre todo porque se sigue pensando que la parte de comercio exterior es suficiente para crecer. Me parece que todavía hace falta una política industrial de apoyo a sectores estratégicos como la construcción, financiamiento mucho más amplio para la economía. Entonces, a mí me parece que al final de cuentas sí va a ser muy importante todavía generar modificaciones en la política económica. Falta mucho por ver entonces todavía, doctor, en este gobierno. Digamos que va el primer año, el propio presidente planteaba se requiere un año más para que genere los cambios que él está pensando son fundamentales para entonces tener resultados distintos, pero desde mi punto de vista la ausencia de una política industrial y la inercia de que aún se considera que el comercio exterior es suficiente para generar crecimiento, es decir, todavía no se ve un fortalecimiento del mercado interno desde el sector productivo, es decir, un fortalecimiento de las empresas. A mí me parece que todavía son elementos que tardarán algunos años por generar. Doctor de la Cruz, siempre es un placer platicar.